Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos reunidos en este tiempo de grupo en casa. Queremos mandarles un fuerte abrazo, mi esposa y yo. Y esperamos que tomen este tiempo para juntar a la familia, para que no lo vea solo, para que no lo vea cada quien por su cuenta. Vamos a verlo juntos. Vamos a tomar este tiempo para compartir, para hacer preguntas, para debatir. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible. ¿Les parece bien? Entonces, quiero animarles a que tomen el espacio, tomen el lugar para recibir esta enseñanza. Hoy vamos a hablar una nueva serie de grupos en casa y la serie es titulada Anunciemos. Esta serie habla de la importancia de predicar y de compartir el evangelio del Señor a todas las personas que nos rodean. Y vamos a estar aprendiendo durante las siguientes semanas el por qué compartir el evangelio, por qué no se comparte el evangelio, cuáles son algunas barreras que enfrentamos, cómo vencer estas barreras, qué es el evangelio y muchas cosas que estaremos aprendiendo durante este tiempo. Y los quiero animar a que no se pierdan ningún estudio de grupo en casa. Mientras lo tengamos virtual, bueno, espero que todos lo vean y cuando regresemos a las casas a reunirnos otra vez para seguir en el mismo espíritu de recibir la palabra. ¿Les parece bien? Entonces vamos a hacer una oración y luego comenzamos con este estudio. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y con cada familia, Señor, que ha tomado el tiempo de recibir tu palabra. Yo te pido que les hables, que les ministres, Señor, que reciban de ti, Señor, y de la enseñanza que tienes para nosotros el día de hoy. Señor, quita toda distracción y que podamos enfocarnos en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y tu bendición, Señor, nos acompaña siempre. Gracias por este tiempo y por lo que tú harás en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Muy bien, entonces vamos a prepararnos. Saca tu Biblia, saca el estudio, si lo imprimiste, ahí toma el estudio. Si lo tienes en digital, bueno, ábrelo para que podamos ir juntos en los pasajes. ¿Les parece bien? Muy bien, esta primera clase, la número 1, habla de la importancia de compartir el evangelio de Jesús, la importancia de hablar del Señor, la importancia de compartir de Cristo. Y vamos a ver algunos puntos de por qué es importante. El pasaje a memorizar de esta semana es Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 4. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez más dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, quiero animarles ahí a que pongan tantita pausa, traten de memorizarlo, traten de aprenderlo, que lo diga primero uno, que lo diga después otro y así nos vamos para poder hacer esta dinámica de memorizar el versículo. Es importante que aprendamos a memorizar la palabra, ¿ok? Entonces ahí les doy oportunidad para que pongan pausa en este momento y seguimos con el estudio. Muy bien, la introducción dice de esta manera. El mundo necesita mensajeros que anuncien el evangelio de Jesús. ¿Cómo puede un hombre ser salvo y llegar al conocimiento de la verdad? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, que esto es posible invocando el nombre del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Esto lo dice en Romanos capítulo 10, verso 14 al 15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. A continuación veremos varios puntos que nos animan sobre la importancia de compartir el evangelio de Jesús. Vamos a aprender por qué es importante que prediquemos, que compartamos, que hablemos del evangelio de Cristo a los que nos rodean. ¿Está bien? Entonces vamos a ver algunos puntos. Punto número uno. Dios quiere que todos seamos salvos. Es parte del propósito de Dios y del plan de Dios que todos seamos
salvos. Dice en 1 Timoteo, el versículo que acaban de memorizar, capítulo 2, verso 3 al 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el Señor quiere que todos sean salvos, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Escritura. Como leímos en Romanos 10:13, invocando el nombre del Señor seremos salvos. Invocar su nombre significa que entiendo que estoy en graves problemas a causa del pecado, que mis pecados me han separado de Dios y que la paga del pecado es muerte. Que estoy alejado de la bondad de Dios porque Él es santo y Él no cohabita con el pecado. Y cuando me doy cuenta de esto, me arrepiento, siento dolor por haberle ofendido, busco una solución. Esta solución Dios mismo me la presenta y la solución se llama Jesucristo. En la Biblia podemos encontrar en Juan capítulo 3, versículo 10, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje nos enseña que la cuestión es creer. Para creer en Él necesitamos oír de Él. Para oír de Él necesitamos que alguien predique. Para que alguien predica necesita ser enviado. Y nosotros hemos sido enviados. Entonces, ¿por qué compartir el Evangelio? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. No quiere que tu vecino se pierda. No quiere que el dueño de la tiendita de la esquina se pierda. No quiere que a tus trabajadores, tus compañeros de trabajo se pierdan. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y conozcan de Él. Por eso es importante que nosotros anunciemos y prediquemos el Evangelio. Otra razón más porque es importante que lo hagamos, porque Dios lo manda. Yo creo que aquí podría terminar este estudio, ¿verdad? Porque es mandato de Dios y tenemos que obedecerlo. Pero vamos a ver algunos puntos muy lindos de esta enseñanza. Jesús nos envió a predicar el Evangelio. En Marcos capítulo 16, verso 15 dice, les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una de las últimas palabras que el Señor dio antes de subir al cielo fue esta, que prediquemos y que compartamos el Evangelio. Es un mandato del Señor para nosotros. Él nos está mandando. Muchas veces preguntamos, Señor, muéstrame tu voluntad y quiero saber cuál es tu voluntad, pero porque a lo mejor tenemos algo que no sabemos cómo enfrentarlo. Pero la voluntad de Dios es que nosotros prediquemos el Evangelio. Y eso es algo que ya te reveló el Señor y ya nos mostró el Señor y tenemos que empezar a hacer. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Amén. Muy bien, número 3. El Evangelio son buenas noticias. En un mundo donde estamos llenos de malas noticias, gloria a Dios porque hay buenas noticias. Jesucristo vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a poner el reino de Dios en la tierra. Es importante que prediquemos el Evangelio porque son buenas noticias. Ahorita estamos bombardeados de malas noticias, una tras otra. Y pareciera, hermanos, que por todo el tiempo, todo el momento estamos siendo atacados por estas malas noticias. ¿No será importante que los hijos de Dios se levanten y comiencen a proclamar las buenas noticias? El Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. Eso significa Evangelio. Así que nosotros tenemos la buena noticia y necesitamos compartirla. Hermano, muchas veces ahí andamos compartiendo cosas que ni tenemos que compartir, pero porque nos dio risa, o porque nos gustó, o porque se nos hizo bonito, ahí lo andamos compartiendo. Pero lo que debemos de aprender, hermanos, es que el Evangelio son buenas noticias y son dignas de compartir. Así como cosas que ni siquiera tienen sentido, ahí las andamos compartiendo. Imagínense lo que tiene sentido y lo que ha cambiado nuestras vidas. Es importante que comencemos a compartir y seamos más abiertos en este tema. Ahorita profundizamos un poquito más. Número 4, otra razón por qué es importante compartir el Evangelio. Porque es
para el establecimiento del reino de Dios. En Marcos 1:15 dice la Escritura: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor vino a establecer su reino sobre la tierra, y cuando tú predicas el Evangelio, el reino se establece en ese lugar que tú estás predicando. Cuando tú le hablas de Cristo a tu familia, el reino se establece en esa casa. Cuando tú le hablas del reino a tus vecinos, el reino se establece en esa cuadra, en esa colonia. Porque cuando tú hablas del Evangelio, cuando tú hablas de la palabra de Dios, cuando tú compartes lo que Cristo ha hecho, el reino se establece en medio de nosotros y produce fruto. Así que es importante que estemos predicando. Muy bien, faltan poquitos. Número 5, es importante que prediquemos porque el que muere sin Cristo está perdido eternamente. El que muere sin Cristo está perdido eternamente. El que muere sin Cristo se pierde. Muchas almas están marchando al infierno en este mismo instante sin tener un encuentro con su Salvador. El infierno es un lugar de tormento eterno y no fue preparado para el hombre. Dios no creó el infierno para el hombre, sino para el diablo y sus demonios. Pero las personas que ya sea por ignorancia o por rebeldía están yendo hacia allá. Y nosotros debemos de predicarle a las personas porque no pueden morir sin Cristo. Tienen que recibir la buena noticia, tienen que recibir la palabra, tienen que recibir la enseñanza, tienen que recibir la buena noticia, ¿verdad? Que nosotros también hemos recibido. Todos necesitan escuchar esta palabra, hermanos. Usted no se preocupe por cuál va a ser la respuesta, preocúpese por predicarla. Muchas veces nos sentimos, es que la gente me va a rechazar, es que la gente me va a decir. Hermano, no se preocupe que si le van a rechazar o le van a decir. Usted preocúpese por predicarlo. Ya la respuesta de la gente, eso ya será entre la gente y Dios. La gente está corriendo al infierno, está marchándose al infierno, está caminando hacia allá, y nosotros tenemos que pararnos en la brecha y poner un alto a esta gente y decirle: oye, estás caminando en sentido contrario, no es hacia acá. Mira, hay un camino perfecto, hay un camino que ya nos estableció. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ahí ya estás predicando el Evangelio y ya estás arrancando almas del infierno. No queremos que ningún familiar de nosotros se vaya al infierno sin Cristo. No queremos que ningún amigo cercano se vaya al infierno sin Cristo. Queremos que conozcan al Señor. Amén. Y tiene que haber una carga en nuestro corazón porque es importante que hablemos del Señor. Y una carga por el perdido. Una vez en una ocasión un pastor nos puso un pequeño ejercicio y me gustaría hacerlo con ustedes. Ahí todos en la sala o en donde estén viendo en el comedor, donde estén viendo este estudio, toma un momento, cierren todos sus ojos. Imagínense el momento más triste, tormentoso y difícil de sus vidas. Un momento complicado, difícil. Hay que pase un poquito por su mente. Acuérdense de un momento triste, a lo mejor cuando estaban sin Dios, a lo mejor un momento de desesperación. Y pasaron en este tiempo de dificultad y tiempo difícil. Entonces, ahora con eso en mente, ¿verdad que es una sensación fea acordarte de eso? Se siente triste, ya pueden abrir sus ojos si todavía los tienen cerrados. ¿Verdad que es una sensación como que, ay, te acuerdas y nos dan ganas de llorar y nos da coraje a algunos y cosas, ¿verdad?, que pudimos haber enfrentado. Ahora imagínate esta sensación sin parar 24 horas al día, 7 días de la semana, por una eternidad. Esa es la sensación que hay de una persona que está sin Cristo y que muere sin Él. Hermanos, tenemos que parar esto. Tiene que haber carga en nuestro corazón por compartir y por hablar del Evangelio a las personas de nuestro alrededor. Porque están muchos en esa angustia que tú sentiste en estos segundos. Muchos están en esa desesperación que tú experimentaste al acordarte de ese evento. Y mucha gente está en esa desesperación y tenemos que hablarles y tenemos que compartirles. Amén. Dice la Escritura en Mateo capítulo 10, verso 28. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo
en el infierno. Que tengamos, es mejor tener temor del Señor, que podemos terminar alejados de Él, terminamos separados de Él. Tengamos temor por el Señor. Amén. Número 6, dice, es importante que prediquemos porque Dios nos ha posicionado para compartir y predicar el Evangelio. Dios te ha puesto en una posición de autoridad para predicar y para compartir. No te sientes menos, no te menosprecies. Dios te ha dado la capacidad de hacerlo. Dice en 1 de Pedro 2, 9 al 10, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amén. Dios te ha liberado, Dios te ha trasladado de las tinieblas a la luz y ahora te ha puesto en una posición para predicar y compartir el Evangelio. Así que tú tienes un cargo, tú tienes un puesto y tienes que cumplirlo. Tenemos que hablar del Señor. Amén. Y tenemos que compartir a otros. Número 7. Otra razón más para predicar la palabra. Porque Jesús no viene hasta que todo el mundo haya escuchado el Evangelio del Señor. Dice la Escritura en Mateo 24:14. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hermanos, falta muy poco para esto. Las últimas naciones que faltaban porque se predicara el Evangelio, se está comenzando a predicar el Evangelio ahí. Ahora con estos tiempos de redes sociales y con estos tiempos del YouTube y del Facebook Live y todas estas cosas, está comenzando a predicarse la palabra en lugares donde antes no se predicaba el Evangelio. Por ahí puse una publicación hace unas semanas en mi Instagram y estos días donde estaba dando gracias al Señor por 3 razones, ¿verdad? Por las que daba gracias al Señor y daba gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por mi familia, por mi esposa, por mis padres, mis hermanos y mi familia espiritual, que son cada uno de ustedes, y por el privilegio de servirle de tiempo completo. Y esas 3 razones. Y lo publiqué en mis historias de Instagram y lo publiqué en mi Facebook. Y en mi Facebook me aparecen todas las personas que vieron esa historia. Entre esas personas que vieron la historia y le dieron like, fue una persona que cuando fuimos a Turquía, hace ya años que fui con mi escuela, conocimos al líder de la guía de turista, porque nos llevaron a conocer algunos lugares turísticos de Turquía, como Éfeso, Esmirna, algunos lugares muy interesantes. Y el que iba de guía de turista de nosotros era un turco que hablaba muy bien el español. Y ahí entre las pláticas y todo lo terminé agregando a mi Facebook y se me había olvidado, pasó el tiempo, pasó los años y se me había olvidado. Pues no creen que me le dio like a la publicación y la vio. Él no es cristiano, en ese momento no era creyente, no sé si en la actualidad lo sea, pero vio este mensaje y vio esta palabra. Hermanos, se está empezando a predicar y se está empezando a compartir como antes no se había hecho. Y dice la Escritura aquí que Jesús vendrá cuando se predique en todas las naciones. Nosotros tenemos que empezar a predicar y a compartir en nuestras redes sociales, en lo que hacemos, que todo lo que hablemos comience a ser el Evangelio de Cristo porque Él viene pronto. Amén. Número 8. Es el último punto. Dice, porque es una necesidad básica del creyente. Es una necesidad que todos tenemos como creyentes, como hijos de Dios, así como necesitamos orar, así como necesitamos leer la Biblia, así como necesitamos reunirnos y congregarnos, así necesitamos predicar el Evangelio. Debe ser una necesidad de tu vida. Dice la Escritura en Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Pablo fue el mejor ejemplo de sacrificio personal por compartir el Evangelio. No solamente procuraba su propia salvación, sino la salvación de otros. Y eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios.
No debemos preocuparnos solo por nuestra salvación, sino por la salvación de otros que no conocen al Señor. Entonces es un deber como cristianos, es una necesidad básica. Si tú no tienes la necesidad de predicar, algo está mal con nosotros. A veces empezamos a ver, ¿verdad? Vemos a la gente y como que sientes compasión por las personas. ¿Te ha pasado eso? Bueno, esa compasión que tú experimentas es la necesidad que hay en nosotros de compartir y de hablar del Evangelio a otros. Amén. Entonces tenemos que hacerlo. Quiero ponerles un reto sencillo, fácil, en estos días de redes sociales donde se está publicando y haciendo. Comparte del Señor en tu Facebook. Comparte del Señor en la red social que tengas. Comparte del Señor en tu WhatsApp. Pon un mensaje en lista de difusión a tus contactos y comparte del Señor. Comparte un pasaje que tal vez Dios te ha hablado y lo quieras compartir con los que te rodean. ¿Te parece buena idea? Ahí abre tu Facebook, abre tu Instagram y vamos a compartir, vamos a hablar a otros del Señor y empezar a provocar y a traer del Evangelio de Cristo. Anímate a empezar a predicar, anímate a empezar a compartir. Ya que termine toda esta cuarentena, hermanos, vamos a andar con un montón de ganas de platicar y con un montón de ganas de vernos y de saludar a los amigos y a los compañeros. Bueno, con esas ganas que tienes, predica del Señor. Cuando te sientes a una mesa, cuando te sientes a una plática, que parte de la plática sea algo del Señor, sea algo de la palabra, sea algo de Dios, y comienza a anunciar las buenas noticias del Señor en cada lugar que tú estés. ¿Te parece bien? Entonces te reto a que en estos días en tus redes sociales publiques algo, pon algo acerca del Evangelio, pon algo acerca del Señor, pon algo, un versículo, un pasaje de la Biblia y empecemos a compartir el Evangelio a toda criatura y a todos los que nos rodean. Amén. Vamos a leer la reflexión y la conclusión y terminamos. Dice, una pregunta que todos hacemos cuando alguien muere es, ¿se habrá ido con Dios? A lo mejor es una pregunta interna, ¿verdad? No la preguntamos ahí a todas las personas, pero preguntamos, ¿se habrá ido con el Señor esa persona? Esa pregunta ha estado por todos los siglos y las edades. La mayor parte de las civilizaciones sabía que después de la muerte el hombre va a algún lugar. Hay que asegurarnos que cada uno de los que amamos y hemos oído el Evangelio y esa palabra le engendre fe para que un día acepte al Señor como su Salvador. Tenemos que asegurarnos de los que amamos hayan oído la palabra y les hayamos compartido alguna ocasión y pedirle al Señor que la palabra que hablamos, que fue sembrada, que pueda producir fruto en las vidas de las personas que les hablamos y les compartimos. Amén. Dice, para que un día que acepte al Señor como Salvador vaya a su gloria. El Evangelio de Jesús necesita ser predicado. Es la única forma de frenar la violencia, la maldad, la muerte, la tristeza, el dolor y todas estas cosas que no vienen del Señor. Las cosas en esta ciudad y en el mundo no van a cambiar a menos que el Evangelio llegue a las personas. No va a cambiar por personas buenas, no va a cambiar por bonitas intenciones, no va a cambiar porque te ayudo. No. Eso simplemente va a adornar la ciudad. Lo que va a cambiar y a transformar la ciudad es el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Así que, hermanos, empecemos a predicar y compartir la palabra. ¿Les parece bien? Muy bien, antes de pasar al siguiente punto de nuestra reunión de casa, ahí pongan tantita pausa, comenten con los miembros de la casa, comenten ahí entre ustedes qué es importante, por qué ustedes consideran importante predicar el Evangelio y ahí que cada uno pueda externar algún punto, qué punto te llamó la atención, qué punto de estos 8 que vimos tú crees que sea importante para ti, que debas de aplicar a tu vida y debas de tomar como parte de ti. Y vamos a comentarlo, ¿le parece bien? Entonces ahí pon tantita pausa al video y comenten entre ustedes y pasamos a la siguiente parte de nuestra reunión. Muy bien, hermanos, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a orar al Señor, ¿les parece bien? Hay un canto que habla acerca de esto de compartir las buenas nuevas, de compartir del Señor, creo que muchos lo conocemos, enciende una luz, ¿verdad? Entonces, ahí en tu familia vamos a adorar al Señor, vamos a cantar juntos y vamos a proclamar esta palabra que es verdad y que sea una realidad en nosotros, que podamos ser una familia que enciende una luz en medio de las tinieblas, que enciende una luz, la luz de Jesús
en cada persona que le rodea y que podamos ser nosotros una luz de esperanza en cada persona. Espero que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas y comencemos a hablar del Señor. Amén. Vamos a cantar a Él. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Una vez más, enciende una luz, déjala brillar y déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice el pasaje de Romanos que leímos hace un momento: ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Si nadie les predica. Hermosos son los pies, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz. Oh, que tu vida sea una luz que resplandece en medio de oscuridad. Oh, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Que esta carga que hay en nuestro corazón por el necesitado, que hay, Señor, por las personas que aún no te conocen, Señor, que pueda, Señor, producirse, Señor, en nosotros el deseo ferviente de predicar y compartir el Evangelio, Señor, a toda nuestra familia, a los que nos rodean, Señor, y están a nuestro alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a hablar de ti, a compartir de ti, Señor, a cada criatura, Señor, a cada persona, Señor.
y el Evangelio pueda correr, Señor, a través de nuestras vidas y mucha gente llegue a conocerte, Señor, a causa del testimonio que podamos dar, Señor, de ti en este tiempo. Padre, gracias por tu presencia y por este estudio y por cada familia que estamos reunidos tomando este tiempo, Señor, juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Espero que hayas sido bendecido con esta palabra, con este estudio. Te animo a que puedan comentarlo, seguirlo platicando durante estos días y podamos seguir siendo edificados y bendecidos en la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto, primeramente Dios. Bendiciones.